A iniciar primero con un caso clínico, ¿ok? Al final del tema, la meta es que todos tengamos ya resuelto nuestro caso, ¿sale? Entonces, es un paciente real que llegó aquí al hospital. Es un paciente masculino, 46 años de edad, agricultor, estudió hasta la primaria, sin ningún antecedente familiar o crónico degenerativo, solamente con drenaje de un absceso hepático en el 2020, este caso es del año pasado. Toxicomanías, uso de marihuana ocasional, que tomaba pero que después del absceso lo abandonó, ¿ok? ¿Se fue? A ver. Ahorita se vuelve a conectar. Por ahí atrás estaba el control del cañón. No, para que se conecte. Puedes checar la conexión que se... Ya ves que tiene el... Sí, luego como que se facilita, ¿no? Ajá. No, es que se apagó el... Ajá. Si no lo conecto acá, a ver si jala. A ver. ¿Tiene HDMI? Sí, pero sabes que... Ocupo la memoria. ¿Quién la trae? ¿Tienes otra entrada? USB. Es que ya está conectada ya.
técnico. Ya está buscando. Ok, listo. Bueno, entonces llegó el paciente a un centro de salud a las 2 horas del día con una mordedura de serpiente en miembro pélvico derecho. A ustedes, ustedes son el primer contacto. ¿Qué les gustaría saber o qué le preguntarían a este paciente? Las características de la serpiente. Ok, las características. Si recupera el animal, Exacto. ¿Qué tal lo lleva ahí en una bolsita o en el hombro? ¿a qué hora fue? Ajá, la hora de la mordida, tiempo de evolución. Ajá. Ajá, los cambios. Por allá. ¿Se puso algún remedio o alguna? Exacto. Si se untó algo, si tomó ya medicamentos que nos hayan modificado la lesión. También es importante preguntar si en la zona donde vive sabe de que hay animales o Exacto. víboras. ¿Qué especies son del área, ¿no? Ahorita vamos a ver qué especies son las de Querétaro. Ahora, el paciente pues es de comunidad, escuchó el cascabel. Fue una víbora de cascabel. Y dijo, pues como andaba en el cerro y tardó 1 hora en llegar al centro de salud, pues dijo, ¿sabe qué? Me hice una herida, me abrí y me saqué el veneno. Bien machín, esos señores de comunidad, y se succionó la herida. En el centro de salud tenían solamente 4 dosis del fagoterápico y pues fueron los que le aplicaron. Y ya no lo mandaron. ¿Ok? Este fue el paciente. Solamente quiero que le echen un ojito a las características de la lesión y ahorita vamos a hacer toda la evolución con la casa. ¿Ok? Entonces observamos. La herida es aquí en la gasita. Llegó con la gasita, ya lo habían lavado en el centro de salud. Una herida de 1 o 2 centímetros. Vemos la diferencia entre tamaño de una pierna con otra, ¿no? Se ve. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se define accidente ofídico? Acá tengo sillas si quieren pasar para allá atrás. Para que se sienten aquí. Ahí. Como espacio. Entonces vamos a empezar a definir accidente ofídico. Esto es lo que dice la guía de práctica clínica. Es aquella lesión cutánea provocada por la mordedura de serpiente, seguida de la inoculación de sus sustancias tóxicas, o sea, su veneno, que lesionan los tejidos condicionando alteración fisiopatológica de gravedad. O sea, es una serpiente venenosa. ¿Ok? Ahora, en cuanto a epidemiología, tenemos que el 15% de las 3.000 especies son peligrosas para el ser humano. En México contamos con 700 especies y subespecies de serpientes, de las cuales solamente el 21% son venenosas. Y tenemos de 27.480 accidentes al año. Desgraciadamente no existen estudios, no existe ningún consenso en el cual lleven toda la epidemiología, ni de México ni del estado de Querétaro. En Querétaro solamente está este estudio, que es del 2014. Cruz Pérez dijo que aproximadamente había de 30 a 45 casos al año de serpientes venenosas. Ahora, en la mayoría de los casos pues son del sexo masculino, porque por el área laboral que desempeñan en nuestra zona. Entre la edad de 12 y 80 años, con una media de 36, y los meses de mayor incidencia son de junio a agosto. ¿Por qué? Porque normalmente es cuando empiezan las lluvias, entonces se inunda el hábitat o la casa de la serpiente y tiene que salir a buscar.
En México estos son los estados con mayor incidencia: Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar las serpientes? Vamos a tener dos familias que son de importancia clínica. La familia Viperidae, que es donde pertenecen la Crotalus, que es la cascabel, Botrops, y la Quidostrodon, que es la cantil, que aquí en nuestro estado pues no hay. La Elapidae, que pues son la de coral, que es la que existe en nuestro estado, y pues la serpiente marina, que es más en la costa. En México no se ha descrito ningún caso de envenenamiento hasta ahorita por esta serpiente. Ahora, ¿cuáles son las serpientes del estado de Querétaro? Esta está en una guía que hizo la UAC, que tiene su propio serpentario, y se pusieron a estudiar los biólogos de las serpientes en nuestro estado. Entonces, es esta Crotalus, estas son las de cascabel. Crotalus triceratus, que se encuentra en Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y San Joaquín. La Rabus es la que encontramos en Jalpan, que es estas características. La Esculatus se encuentra en Cadereyta. Aquilus tenemos en Amialco, Pinal de Amoles, Cadereyta, Huimilpan, Landa de Matamoros, Peñamiller, Querétaro, San Joaquín. O sea, esta tenemos prácticamente en toda la zona. Y no me acuerdo, no alcanzo a ver cómo se llama, pero esta está en Landa de Matamoros. Esa es Totonacus. Arroyo Seco, Landa de Matamoros. La Atrox, que se encuentra en Cadereyta, Peñamiller, en la zona norte del estado. Ahora, en cuanto a la Botrox se caracteriza por ser una serpiente con hematoxinas, o sea, provoca más lesión a nivel del sistema de coagulación. En nuestro estado, donde hay más de esta Botrox asper, que es la que tenemos en esta zona, se encuentra en Landa de Matamoros. Y esta pues no tiene cascabel, es la otra familia aparte de las Crotalus. En cuanto a la coral, se encuentra Pinal de Amoles, Arroyo Seco. Esa prácticamente la tenemos en todas las zonas, ¿no? Cadereyta, Corregidora, aquí en Jalpan, Landa de Matamoros, en Querétaro, San Juan del Río. Ok, esta es la distribución entonces en nuestra zona. ¿Qué tenemos? Serpiente de coral, que nos puede llegar aquí, cascabel y la Botrox, que se encuentra en Landa de Matamoros, y se han llegado pacientes con alteración de la coagulación, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, anatómicamente, ¿qué se diferencia una familia Viperidae de la familia Elapidae? Número 1, estas serpientes tienen una cabeza triangular. La dentadura de ellas se dice que es solenoglifa. ¿Qué quiere decir? Que es una dentadura retráctil, sale y se mueve, ¿no? Tienen la mandíbula, se puede desarticular de tal manera que pueden comer presas más grandes. Entonces, por eso pueden comer animales más grandes, porque se desarticula. Entonces, al momento de desarticularse y producir la mordida, lo que hacen es como mayugan, por así, los tejidos, y causan mayor lesión tisular, aparte de los venenos que ahorita les voy a comentar, ¿sale? Entonces, es bien común ver la mordida, y ustedes pueden ver los colmillos y una lesión de equimosis. Entonces, ven así rojito, como en esta zona. Esa es la característica de las víboras de cascabel y las Botrox. En cuanto a la coral, pues si vemos, es una serpiente de colores bonitos, está más pequeña. Las dos tienen escamas. Dice la literatura, si se ponen a buscar características de una serpiente venenosa, que si las escamas son más pequeñas, son más venenosas, y si tienen escamas grandes, no son venenosas. Realmente eso en la práctica no se utiliza. Es ver las serpientes, si no se puede, pues la clínica o características de la lesión. Entonces, la mandíbula o los dientes tienen una dentadura proteroglifa. ¿Qué quiere decir? Que los dientes son más rectos,
más pequeños, y estos no son retráctiles, no se mueven, de tal manera que al momento de producir la mordedura pues solamente muerden y sueltan. O sea, entra el diente y ya sale. Entonces no produce el mayugamiento, la lesión del eritema. Puede aparecer un puntito, o puede ser la serpiente tan pequeña que no puedes alcanzar a ver el colmillito. Solamente algo me mordió, la sentí, era una víbora, pero no alcanzas a ver bien la entrada de los colmillos. Ahora, en cuanto a los venenos, las serpientes cascabel, que son las crótalos, tienen miotoxinas. En algunas especies, no en Querétaro, esto aparece más en las especies de Yucatán, tienen algo de neurotoxinas también, son nefrotóxicas. Y las botrops, como les comentaba, tienen más lesión al sistema de coagulación, hemorrágico, necrosante, nefrotóxico también. Y la característica de las coral es que son neurotóxicas, entonces solamente van a producir parálisis. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, en la familia Viperidae vamos a tener locales y sistémicas. Locales, primero va a haber dolor, edema, incapacidad funcional de la extremidad o de la zona afectada, equimosis, sangrado, flictenas, bula, necrosis local, parestesias regionales. Sistémicas, náusea, vómito, taquicardia, dolor abdominal, somnolencia, hematuria y un estado de choque. Y en la serpiente de coral, que es la Elapidae, va a haber alteración neurológica y va a ser de arriba hacia abajo. Va a empezar con afectación de los pares craneales, con una tosis palpebral, salivación por disminución de poder deglutir, debilidad muscular, crisis convulsivas, y va a terminar en una parálisis respiratoria con paro respiratorio si es que este paciente no se identifica o no se intuba, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a clasificar la severidad? Es la clasificación de Christopher Ronin, como el de Winnie Pooh, para que no se les olvide, de Christopher. Entonces, te lo divide del grado 0 hasta el grado 4. Grado 0 solamente podemos ver las huellas puntiformes del colmillo y nada más, ¿ok? O sea, no va a haber dolor, no va a haber edema, no va a estar mayugado, no va a estar rojito. Probablemente estas, más bien, son generalmente una mordedura seca, que corresponde hasta el 20% de las mordeduras de serpiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la serpiente no metió veneno. ¿Por qué? Porque probablemente acababa de comer, no tenía veneno, o es una serpiente añosa que tiene alguna lesión en el colmillo, se calcificó, entonces no metió veneno, ¿ok? Grado 1 es un envenenamiento leve, hay dolor, edema, pero ojo, es menor a 10 centímetros. El 2 es moderado, ya hay dolor intenso, el edema es mayor de 15 centímetros y ya empieza a haber cambios en la piel y náuseas. El 3, severo, hay edema de todo el miembro afectado, o sea, más de 15 centímetros igual, fiebre, vértigo, y aquí ya aparecen la equimosis, bulas, petequias, parestesias y oliguria. O sea, aquí nada más van a ver así rojito, aquí pueden verlo, pero es menos de 10 centímetros la inflamación. Y en el grado 4 ya es un envenenamiento pues grave. Va a haber huellas de mordedura, equimosis, puede haber sangrado, petequias extensas, datos de coagulación intravascular diseminada, que pues ya ahorita ya no se llama coagulación intravascular diseminada, sino que sabemos que es por el veneno, insuficiencia renal aguda, dificultad respiratoria y datos de falla orgánica múltiple. Entonces esa es del grado 4. Ahí debemos de tener, debemos dar importancia a los pacientes que tienen mayor riesgo
¿Como cuáles? Aquellos que están en los extremos de la vida, que son los niños. No es lo mismo tener 10 centímetros en una mano de un niño que en una mano de un adulto. La tercera edad y en pacientes embarazadas. Ok, entonces esta podría ser, ¿qué grado sería esta? 0. Ajá. Aquí se las puse como, no hay forma de que se equivoquen. Entonces, grado 2, grado 1, perdón, grado 2, ajá, menor de 10 centímetros, mayor de 15, pero vemos no hay bulas, no hay flictenas. Ajá, aquí ya hay bulas, hay flictenas, mayor de 15 centímetros. Y grado 4 ya hay mionecrosis. Paciente ya en estado de choque y falla orgánica múltiple. ¿Hasta aquí alguna duda con la clasificación? Ok, esto es lo que les comentaba. Debemos de tener precaución en extremos de la vida. No es lo mismo que te muerda una mano, una pierna, a que te muerdas cerca del tronco, ¿no? Aquellos músculos que te van, o si se inflama, que te va a afectar el sistema respiratorio, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo en una niña que en un adulto. Si fuera adulto, de todos modos me preocuparía, si fuera cuello, ¿no? Pero lo podemos observar, vemos nada más el puntito, no hay mucho edema y a lo que puede evolucionar. Ajá, obviamente esta es una paciente que al lugar donde llegó no tenían el antídoto. Entonces, es la historia natural del veneno. Ok, en cuanto a la serpiente de coral, esta es más simple, hay 3 grados. Si me preguntan a mí, yo nunca he visto un paciente envenenado por serpiente de coral. No sé si aquí ha llegado alguno. ¿No, doctor? ¿Nunca? ¿Sí? Yo nunca he visto, nunca he usado un antídoto para coral, pero pues ya vimos que estamos donde hay, ¿no? Ahora, se clasifica leve, moderado, grave. Leve, vamos a iniciar con dolor, edema local mínimos, las parestesias. Recuerden que este es un neurotóxico. Lo que quiero que se lleven es que este paciente, si evoluciona, va a ir a paro respiratorio. Parestesias locales, leve sangrado por los orificios de entrada de colmillos. Moderado puede evolucionar de 30 minutos a 2 horas, o sea, te muerde 30 minutos, evoluciona, o bien hasta 15 horas posteriores, no lo sabemos, depende de la inoculación del veneno. Y empieza con astenia, dinamia, ptosis palpebral, alteración de oftalmoplegia, visión borrosa, diplopia y dificultad respiratoria, parestesia. O sea, empieza a tener alteración de los músculos respiratorios, diafragma, a sentir la disnea, ¿no? Y grave, ya hay trastorno del equilibrio, disfagia, cialorrea, disnea, insuficiencia respiratoria que evoluciona a paro respiratoria, coma y ausencia de reflejos. O sea, es una parálisis flácida. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, lo que comentaban al principio en el caso clínico, súper importante. Identificar o tratar de identificar o preguntarle al paciente si vio la serpiente. Entonces, la mayoría pues de los pacientes de la población sabemos que la cascabel es venenosa, ¿no? Entonces te va a decir, escuché un cascabel, o era cafecita con manchitas, larga, cabeza triangular, o pues simplemente la llevó, o ¿sabes qué? Pues no la vi, ¿no? Entonces te llega y con las características de la lesión ya podemos ir identificando. Entonces, si tú ves los dientes, ya ves que empieza a estar moradito, ves rojito, o no tiene eso, pero ya está mayugadito, un pequeño moretón, podemos sospechar de Crotalus. No sé si vaya a ser una cascabel o vaya a ser una botrus, ¿ok? O si me va a dar más edema o local, o se va a ir a alteraciones de la coagulación, pero ya ahí ya estoy sospechando lo importante que es una serpiente venenosa. Entonces
desde ahí. Y otra, pues ya con las pruebas de laboratorio, eso ya nos va a tocar a nosotros, los cuales los vamos a pedir y monitorizar durante la estancia del hospital. No es, tomo el ingreso y llevo controles. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Química sanguínea para ver la función renal, enzimas musculares. ¿Por qué? Porque la cascabel hace más rhabdomiólisis, lesión muscular, nuestros tiempos de coagulación, biometría hemática, un ego. El ego, si tiene rhabdomiólisis, nos va a servir antes de que se me vaya falla renal. Y los cultivos solamente ya en un estadio más avanzado para definir si sospechamos que tiene infección. Ok, ahora nosotros estamos en el lugar, a lo mejor no estábamos en el cerro con el paciente, no podemos hacer el número 1, ¿no? Pero podemos apoyar en el resto. Entonces, en el lugar donde ocurrió la mordedura, este va a ser nuestro manejo inicial prehospitalario. Número 1, retirar a la víctima del sitio. Si es la cascabel, las botrops, muerden hasta 2 veces. Muerden una vez, pueden morder varias veces y en cada uno inoculan algo de veneno. Mantener en reposo a la víctima, que esté tranquila, que no se mueva, que no incremente su gasto. Retirar anillos, relojes, si trae ropa ajustada en la zona de la lesión. ¿Por qué? Porque ese dedo se me va a edematizar y cuando llegue al hospital ya puede llevar síndrome compartimental, no voy a poder quitarle el anillo y va a retrasar pues el proceso. Lavar la zona con agua y jabón, no utilizar remedios caseros, que ahorita vamos a ver, y inmovilizar la posición, la extremidad en una posición neutra, ¿ok? Esto no es evidencia, solamente es grado de recomendación. Ahora, importantísimo, después de esta clase, ya todos vamos a saber cómo mandar un paciente y cómo marcar la zona del edema. Entonces, si ustedes lo revisan y se tarda 1 hora en llegar con nosotros, 2 horas, pero ya en su hojita le ponen circunferencia 1, 2, 3 de tanto, le puse tanto faboterápico, yo cuando llegue acá voy a saber si ese faboterápico hizo efecto, si tengo que pasarle más antídoto, ¿ok? Entonces, número 1, marcar la zona de la lesión y del edema, que ahorita les voy a decir cómo. Toxoide tetánico. La guía de práctica clínica te dice que es 2B, pero solamente en casos especiales, no a todos. ¿Por qué? Porque las víboras pues, no llevan la toxina del tétanos, no están dentro de su dentadura. Entonces, solamente cuando la herida fue contaminada, que lleva tierra, que a nuestro paciente que llegó se le ocurrió abrir con su cuchillo que parte allá todo las ramas del cerro. Si se puso algún fomento, planta que obviamente estaba en el ambiente y probablemente esté contaminada, serían los casos que pensaríamos aplicar un toxoide tetánico. Podemos iniciar analgésico y llamar a los servicios de emergencia y acudir al hospital más cercano. Es un paciente que no nos lo vamos a quedar, a menos que tú digas que probablemente es una mordedura seca. Si tienes tiempo, no se va a acabar tu turno, no te quieres ir a tu casa, pues lo puedes vigilar, ¿no? Y si no, pues no lo mandes. Ahora, ¿qué no debemos hacer? Ya vimos, succionar la herida. No le chupen. ¿Sale? Ahora, torniquetes tampoco está totalmente contraindicado. Los únicos lugares que vi que lo hacían, que leí, son como aquellos continentes, por así decirlo, que tienen una gran población de serpientes venenosas, no sé, África, Australia, que sabemos que ahí hay más de estos serpientes venenosas, pero aún así dice que debe de ser monitorizado, o sea que la presión que tú aplicas debe de ser entre 50 a 70, por ejemplo, para miembro inferior, y para superior de 40 a 60. Entonces si no está monitorizado, no. Entonces en México, aquí en nuestra zona, no aplica un torniquete, no, nunca. Ya dijimos, no
abrir la herida, no se orinen en la herida. Y fomentos, ¿no? Entonces es bien importante, a veces llegan los pacientes y le hacen más caso a la vecina, desgraciadamente, que a nosotros, pero no aplicar hierbas, ajo, sustancias. Y si se la aplicaron, ponernos en la notita o decirle al paciente que nos diga. ¿Por qué? Porque ya va a ser una herida contaminada. Esto sí pasó. Entonces, un pato para neutralizar el veneno de la serpiente. Me lo robé de un hospital. Entonces ahí está el pobre patito, ¿no? Sufriendo. Y los succionadores, ahorita si se meten a Mercado Libre, Amazon, encuentran estos kits, ¿no? Tampoco no está comprobado que succionar, ya sea con boca o con estos instrumentos, disminuye la cantidad de veneno, aunque hayan sido mordidos en el instante, entonces no sirve. Ahora, en cuanto al tratamiento, yo siempre le digo a mis internos, ABCD, siempre, para todo aquel paciente, aparte de politrauma, evaluar la vía aérea, que tenga protección temprana a la vía aérea. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay toxinas neurotóxicas, ¿no? ¿Qué tal si ya empieza con disfagia, cialorrea? Ventilación, que tenga adecuada oxigenación, identificar a aquellos pacientes que van a requerir ventilación mecánica, evaluar el estado hemodinámico, ver si tiene sangrado en algún nivel, a lo mejor que tenga sangrado de tubo digestivo, que ya empieza a orinar sangre, esos son datos de alarma. Disfunción neurológica, alteraciones del estado mental. Identificar aquellas complicaciones tardías que nos puede hacer nuestros pacientes, que hay dermonecrosis, síndrome compartimental, rhabdomiólisis, lesión renal aguda, que se infecte, isquemia de la zona, sepsis, o aquellos pacientes que van a requerir amputación. Ok, en cuanto al tratamiento, los fagoterápicos, el antídoto, son maravillosos. Ustedes lo empiezan a aplicar y el paciente empieza a mejorar. Entonces, yo siempre lo he dicho, es una maravilla. Vamos a empezar, bueno, la dosis va a depender del grado de envenenamiento. Entonces, es que es el antivitmin. ¿Quiénes están en centro de salud aquí? ¿Tienen? No, creo que no. ¿No? Ok. Bueno, no los mandas. Grado 0, pues solamente observación. Ya sea niños, adultos. Los niños siempre van a requerir más dosis. ¿Por qué? Porque tienen mayor superficie corporal. Para ancianos y embarazadas no hay una dosis, es la misma estandarizada para adultos. Solamente ojo con ellas, con las embarazadas. En el primer trimestre tienen hasta 40% más de tener un aborto espontáneo. Entonces, es población de riesgo. Ahora, grado 1, vamos a aplicar en adultos 3 a 5 frascos. Lo que te dicen los centros toxicológicos, hoy en día te dice que te vayas a dosis plena. Esta es la clasificación, pero dice que uses dosis plena. Entonces, vas a iniciar con 5 frascos y en los niños con 10 frascos. En el grado 2, para adultos 10 frascos, niños 15, grado 3, 15 frascos y así nos vamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, niños en un grado 4 que ya lleguen con alteraciones de la coagulación, ya directo lo clasificamos como grado 4, sin miedo les echamos 40 frascos. También en la misma caja de los frascos viene toda la información. Sí, de hecho, viene cómo administrar y viene la dosis. Esta se las iba a poner estandarizada como a mí me enseñaron, lo último que vi, pero quise ponerlas así porque es lo que viene en la cajita. Pero llevémonos que es la dosis máxima. En teoría, bueno, también tiene la cajita que debes de llevar una dosis de sostén. Pero
si tú das una buena dosis inicial, se supone que esto ya está elaborado o la dosis ya está hecha para que con esa dosis tú neutralices el grado que tiene tu paciente. Ajá. Entonces debe de ser suficiente y en teoría no debemos de necesitar la dosis de sostén. ¿Por qué? Porque el antídoto, la vida media es 120 horas y el veneno son apenas de 92 a 96 horas. O sea, cuando se acabe la vida media de nuestro veneno, el antídoto sigue haciendo efecto. Ajá. Entonces, si si nuestro paciente no mejora, probablemente pues nos faltó más frascos, o a veces pasa, ¿no? Que llega a un grado 4, no tenemos, así nada más hay 10, o sea, ha pasado aquí que llegan uno severo, 10 frascos no hay, tenemos que pedir a Querétaro o empiezan a recolectar de la Juris, porque ahí en la Juris, centros de salud que sí tienen, no los mandan. Entonces en lo que juntan, en lo que llega, pues se pasan 6 horas, 8 horas y pues a veces la dosis inicial es insuficiente. ¿Aquí alguna duda? ¿No? Ahora, ¿qué vamos a vigilar? Si nuestro paciente tiene dolor, aunque esto puede ser como inespecífico, sabemos que hay pacientes más sensibles al dolor, hay otros que aguantan vara, la sensibilidad, si tienen pulso, la coloración, a lo mejor llegó con bulas y ya después ya no tiene, entonces eso quiere decir que el antídoto está haciendo efecto. Llenado capilar y medir el diámetro de nuestra extremidad, ¿ok? O donde está la lesión. Ahora, ¿cómo lo vamos a medir? Te pide 3 perímetros, un perímetro proximal, medial y distal. El proximal se refiere a la zona de la mordedura. Ahorita les voy a enseñar la fotito. Y los vamos a medir donde pueden hacer mayor síndrome compartimental. Aquí, por ejemplo. Entonces te dice proximal, medial y distal. El distal lo vas a medir donde se puede extender la mayor edema. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este paciente fue en el dedo, lo más proximal pues es la palma de la mano y debe de realizarse cada 2 a 4 horas. Nunca medir en articulaciones ni salientes óseas. ¿Por qué? Porque ahí no hay músculo. Entonces debemos de medir dónde tiene mayor riesgo de hacer síndrome compartimental. Es bien importante marcarlo. ¿Por qué? Porque las siguientes, a lo mejor a las 10 horas, yo ya no voy a estar. Va a estar otro compañero o los que empiecen en su primer contacto, pues no van a estar o no van a llegar a decirme a lo mejor el que midió cómo fue que midió, ¿no? Entonces es bien importante marcar. Si ven, tiene doble rayita. Cuando yo era residente de urgencias, hacíamos un rayadero, ¿no? Entonces marcabas así que hasta era perímetro, sí medíamos perímetro, pero medíamos extensión. Íbamos midiendo por hora hasta dónde iba subiendo la rayita y al final el paciente hasta acá, ¿no? Ya no sabías dónde habías medido, o sea, era un despapalle. Entonces, lo único que nos importa son perímetros. Entonces, el perímetro es lo importante. ¿Por qué? Porque va a haber edema, seguramente. Ok, entonces lo vamos a medir de 2 a 4 horas para ver la evolución de nuestro paciente. Ay, acá me faltó también. Entonces ya lo medimos, ya pasaron 4 horas, revaloramos a nuestro paciente para ver si los perímetros van iguales, mejoraron o incrementaron. Puede ser que incremente, ¿no? Entonces, aquí el laboratorio te dice que apliques una dosis de sostén. Ajá. Sin embargo, a las 4 horas lo que vamos a hacer es volver a reclasificar a nuestro paciente. Si nuestro paciente inició con un grado 2, llegaron los laboratorios, pues a lo mejor va a haber un poquito de leucocitosis. Si es viene de Landa Matamoros, vería yo tiempos de coagulación, pero si hace 3 horas, 2 horas que lo mordió, pueden estar o no alterados, ¿no? O pueden tener una alteración leve. Pero si a las 4 horas los tiempos de coagulación incrementaron y me llegó un grado 2 y acá a las 4 horas
ya tengo coagulopatía, lo clasifico como un grado 4. Entonces hago una nueva reclasificación. Y entonces voy a administrar los frascos, no dosis de mantenimiento, sino los frascos que son de ese grado de envenenamiento. ¿Ok? Y vuelvo a hacer lo mismo. 4 horas, 6 o 4 a 6 horas, no te dice que es mejor una sobre otra. Si lo haces a las 6 horas, no, nadie los va a criticar. ¿Por qué? Porque se puede hacer, o sea, se puede valorar 4 a 6 horas. Ajá. Entonces, volvemos a administrar dosis y así, ¿hasta qué? Hasta que los perímetros ya no sigan incrementando, que mejore el diámetro. Ahora, ¿cómo lo vamos a administrar? En una dilución, puede ser de 100 a 250, solución salina o glucosada, deben de ir aforados. La farmacéutica te dice que los puedes utilizar hasta 30 minutos, sin embargo se ha visto que a 30 minutos pueden hacer más reacción, entonces los podemos aplicar a 60 minutos para mayor seguridad, ¿no? Y para tú estar más tranquilo y poderte ir a ver otros pacientes. Entonces lo hacemos en infusión para 1 hora. Entonces si llegan al centro de salud, lo pueden iniciar y ya no lo mandan ya con sus favoterápicos. Ahora, ¿qué debemos vigilar durante la administración? Que no vaya a tener una reacción alérgica. ¿Cuáles son los datos? Que tenga exantema, que empiece con prurito. Eso es lo más general. O sea, pueden empezar con comezoncita, una ronchita. Es lo que yo he visto. Yo no he visto que tengan broncoespasmo y menos un choque anafiláctico. Nunca he visto un choque anafiláctico por favoterapia. Ok, entonces si pasa esto, lo primero que debemos hacer es detener la infusión. Entonces la detenemos. No la vamos a tirar, no la vamos a desechar. ¿Por qué? Porque es nuestro antídoto. Si no se lo ponemos, el paciente no va a mejorar. ¿Ok? Entonces detenemos la infusión. Vamos a administrar esteroide y difenidramina. 125 miligramos o de 1 a 2 miligramos kilodosis de metilprednisolona o 50 de difenidramina IV cada 8 horas. Y en caso de que tenga choque anafiláctico, esta es la dosis de adrenalina. Bien, ya lo pasamos, revaloramos a nuestro paciente 30-40 minutos o bien hasta que reviertan el cuadro clínico, ya no tiene prurito. Reiniciamos esa infusión. Si la habíamos puesto para 1 hora, ahora la podemos poner para 2, para 3 horas, más lenta para que no haga la reacción. Ahora, en cuanto al uso de antibióticos, no están recomendados o indicados o no hay nivel de evidencia cuando la mordedura no tiene estas características. O sea, si la mordedura no estuvo contaminada, no le succionaron, no le pusieron ahí sus cataplasmas, no trae tierrita, pues no le ponemos antibióticos. Suficiente es nada más con lavar agua y jabón, vigilar la herida. Crioterapia, hasta ahorita no hay un nivel de evidencia tampoco. Lo malo de la toxicología es que no hay muchos estudios y menos en México. Entonces el estudio más reciente de crioterapia es del Hospital Juárez y lo que hace, bueno, fue este estudio en el cual son 38 pacientes, o sea, los pacientes son muy poquitos, ¿no? Para dar un nivel de evidencia. Pero lo que ellos encontraron es que el uso de la crioterapia de manera adecuada como coadyuvante a la favoterapia mejora los días de estancia intrahospitalaria y reduce el uso de dosis del favoterápico. Entonces solamente, y la guía de práctica clínica te lo da como un punto de recomendación y te dice que si lo sabes aplicar, que sea de 20 minutos, que nunca hielo directo. Y el Hospital Juárez lo que hace es que utiliza estos, que es para dar frío local, pero es solamente recomendación. Si no lo ponemos, solamente con elevar la extremidad, que esté en posición neutra, es suficiente. Tratamiento en cuanto a analgésicos, lo más recomendado, opioide y paracetamol. De preferencia no utilizar esteroide si es que no tuvo anafilaxia, no digo reacción.
Si llega al centro de salud, no recomendado esteroide, y los AINES por el incremento, el riesgo de la lesión renal aguda y de la coagulopatía. Ahora, existe algo que se llama coagulopatía por consumo inducida por veneno. Entonces, como la especie de botros que se encuentra en la anda de Matamoros, entonces tienen más alteración del sistema de coagulación porque tienen hemotoxinas. Entonces, ¿qué produce? Pues una alteración en la coagulación en la sangre, ¿no? Se puede definir como un INR mayor de 2. Y esto pasa cuando no se administra el antiveneno en las primeras 6 horas. O sea, los pacientes tienen mayor riesgo de presentarlo cuando se administra después de las 6 horas. Ajá. El tratamiento pues es el antiveneno, y bien, si nuestro paciente ya llega con datos de sangrado activo, le pasas el flavoterápico y a la vez le estás pasando factores de coagulación que vienen en el plasma fresco congelado. Nuestra meta terapéutica es que tengamos un INR menos de 2 en menos de 12 horas y se combina con el flavoterápico. La dosis de 10 a 15 mililitros kilo, pasar en 30 a 60 minutos en las primeras 4 horas después del antiveneno. Entonces, si lo combinamos las primeras 6 horas, el paciente pues, le va a ir mejor. Aquí sí he visto que han llegado, creo como 3 pacientes desde que llegué, bueno, contando 2019, que sí llegaron así sin coagular, o sea, subían la muestra sin coagular. No he visto que tengan sangrado, más que de encías. Entonces, con el puro dosis de flavoterápico, mágicamente 6 horas mejoraron los tiempos de coagulación. Y en cuanto a la coral, en el EVE son 2 frascos. Aquí sí podemos aplicar la dosis de mantenimiento que te dice 2 frascos, moderado 5 frascos, la de mantenimiento son 2 frascos. Aquí te lo valora por hora, porque por la mortalidad de esta serpiente, ¿no? Y el daño, la neurotoxicidad que hace. Grave son 8 frascos y de mantenimiento son a la hora 2 frascos si es que tu paciente no mejora. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, pregunta. Diga, doctor. Ahí no menciona el tipo de mordedura de las víboras venenosas. Está en la literatura marcado que si la mordida es de una víbora no venenosa, deja habitualmente una hilera de dientes. ¿Sí? Por el tipo de mordedura. Pero se ha visto que las mordeduras de víbora venenosa también tienen dientes traseros que pueden dejar esa marca, que pueden confundir. La inoculación de los 2 dientes de las venenosas depende mucho también de si fue una mordedura a través de ropa, de alguna bota, de tenis, o si estaba expuesta a la piel. Puede ser una mordida de adulta, víbora adulta, pero que solamente haya marcado un poquito los dientes y el inóculo haya sido muy pequeño, ¿verdad? Pero lo que quería comentarle a los enfermos es eso, que en las comunidades nadie se va a poner a ver si es cascabel o coralillo, ¿no? Hay una foto muy bonita que pone de la coralillo que dice rana. Ah, sí, no les dijimos eso, ¿ah? Para que los chicos la vean. Miren. No es una regla, pero esa palabra rana, acuérdense, Aquí está. es rojo, amarillo, negro, amarillo. Eso es muy característico de la coralillo, porque la falsa coralillo tiene colores similares, pero Acá. al revés. Bueno, están alternados, no me acuerdo bien, pero antes se usaba la palabra rana para clasificar las coralillos. Pero si le preguntan a los biólogos, dicen que no es una regla. Depende de dónde, en qué región estemos viendo las coralillos. Y en comunidades a mí me ha tocado ver víboras azules, verdes, etcétera, y que si la ven y les muerde van a entrar en pánico porque no van a saber ni quién la mordió. Entonces, ante la duda se tiene que trasladar al paciente. Ahora yo le pregunto otra cosa. Antes, cuando estudiábamos nosotros, decían que podíamos pasar esteroides para el traslado, ¿sí? ¿No tiene ninguna función? De primera intención, no. Si ¿Por qué? no tengo Porque el terápico, no hay
analgesia, reposo, y nos lo manda. Bueno, si puede marcar o poner en el grupo, va paciente, ya nos enteramos y vamos viendo probablemente cuántos frascos va a necesitar. Pero esteroides no, ni en araña, ni en alguna mordedura o piquete. ¿Por qué? Porque al momento de que llega, la lesión ya no va, nos puede enmascarar pues la lesión y la clasificación. Entonces, analgésicos sí. Cuando estén muy lejos, los torniquetes, la gente que de comunidades les va a poner torniquetes donde no circule la sangre en 2 horas y llegue casi con la pierna necrosada, ¿no? O la mano necrosada, pero no por el veneno. O a lo mejor ni fue venenosa la víbora, pero el torniquete puede ser una complicación del tejido por tiempo. Isquemia. Más de 6 horas el torniquete no está indicado. La única indicación es si tu paciente se está desangrando, una amputación, le pones el torniquete. Más de 6 horas ya hay daño isquémico, si llegas y se lo quitas puedes provocar más daño. ¿Sale? Qué bueno que lo menciona ahí para agregar algo nada más a lo que dijo el doctor. Es cierto, aquellas lápides, generalmente los colores van a cambiar de la zona. Entonces, si ustedes sospechan que fue una coral o la llevan, a lo mejor la agarró y la mató y la llevó y se parece a esta, hay que tomarlo como serpiente venenosa. ¿Por qué? Porque cambian por zona y normalmente ya entre ellas hay mezclas. Entonces puedes tener estos colores, que es la falsa coral, y puede ser venenoso. Entonces, las corales hay que tener mucho cuidado. Entonces, a lo mejor le digo, no, pues no es venenosa, que se vaya a su casa, 2 horas puede causar parálisis. ¿Okay? Entonces, si me llega a mí, hay que dejarlos vigilarlos 24 horas, aunque no tenga ningún síntoma. ¿Por qué? Porque ya vimos que puede llegar hasta 15 horas después empezar con la lesión. Entonces, esto que nos enseñaron, pues prácticamente en la práctica clínica no lo usamos. ¿Algo más? Doctora, entonces, dentro del tratamiento está la analgesia. En los centros de salud, viendo las recomendaciones, pues solamente tenemos el paracetamol, pero en tabletas. Entonces, con eso, doctora. Con eso y el paciente. Y Y el lavado de la herida y la extremidad. Y sí, y siempre la referencia y llamada, cualquier llamada de emergencia. Pedir apoyo. Y si tiene el faboterápico, puede marcar y ya empezamos a clasificar, vemos dosis. Y empezar con lo que tengan. Si tienen 4, se vayan pasando en el camino, llegando, administramos los que falten. ¿Qué pasaría si no tenemos el antídoto en el caso del coralillo y solo tuviéramos medidas de soporte? Lo intubamos. Llega y... en algún momento la toxina deja de hacer efecto. Lo más complicado de ellos es como si fuera un Guillain-Barré. Entonces hacen parálisis respiratoria y es solamente soporte mientras llega. Del veneno de coral, no sé, doctor. ¿Cuándo se le quita? No, nos queda de tarea. Aquí solamente tenemos un frasco. Entonces, si llega uno, no alcanzamos, ya vimos, ni para el grado 1, porque nada más hay un frasco para coral. Entonces, ¿qué se hace? Se traslada en avión. Helicóptero. Cuando yo estaba no había. Los mandábamos al Juárez. Pero sí aguantan, no sé, que no lo aceptan, los aceptan de volada. Entonces les pongo en el grupo cuánto dura el veneno de la coral, porque el otro es para Crotalus. El de las 96 horas, 94, 96 para Crotalus. Ajá. Sí, de esas sí tenemos. No sé si tengamos 40, pero sí tenemos. Sí hay. Y todo para alacrán, para araña. Sí hay. Yo creo que el chat del colegio puede ser un vehículo para comunicación. Poder avisar en caso de porque a veces si se llama al hospital a veces no hay respuesta o sí. Porque no conocemos al director.